Gracias el día de hoy por tu presencia, por todo lo bueno que tú eres en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo te pido el día de hoy que podamos, Padre, disfrutar y aprender juntos de todo lo que tú has preparado para nosotros en esta temporada, en este curso. Así es de que, Señor, nos sumergimos bajo tu presencia, bajo el poder de tu Espíritu Santo y creemos que nada es imposible para los que creen. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Queremos darles la bienvenida a todos. Y bueno, la encuesta que pusimos ahí en el chat de Avanza era si habían localizado las tres palabras de sentarse, estar firme y, perdón, se me olvidó la otra, es que no puedo abrir mi teléfono. Tengo aquí, ay, Sentarse, andar, estar firmes. sentarse, andar y estar firmes. Muchas gracias, Vani. Entonces vamos a la que puso que sí lo hizo, fuiste tú, así es de que ayúdanos, Vania, y dinos en dónde localizaste A ver, las tres palabras, por favor. déjame abro Efesios. Ujú. Mm, Efesios. Sentarse, Efesios. Efesios 2, Ok, 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. excelente. Ujú. Ok, Luego, Efesios. mm, Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis, perfecto. andéis. Y Efesios 6. 11. Efesios 6:11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padrísimo, excelente. Muy bien, Vania, muchísimas gracias por haberlo logrado. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar, Sergio, adelante con la clase. Muy bien, gracias. Bienvenidos. Qué bueno que ya están aquí. Gracias por conectarse a tiempo. Y bien, pues vamos a continuar aquí con nuestro estudio en el libro de los Efesios. Vamos a hacer un breve repaso de la última parte de la sesión anterior donde hablamos de la paternidad espiritual, ¿recuerda? Muy bien, esta es la clase 3 y estamos considerando estos tres principios básicos para tener un entendimiento de este tratado, el libro de los Efesios, una carta dirigida a la iglesia en Éfeso, pero en realidad estaba así destinada a todas las iglesias en lo que ahora se conoce como la península de Anatolia, hoy Turquía, y todas las iglesias que el apóstol Pablo había establecido en lo que ahora conocemos como Italia y Grecia. Sentarse, andar, estar firme. El día de hoy, en esta sesión, vamos a ir concluyendo con el primer principio que es sentarse. Y en esta introducción, la pregunta es, ¿cómo define la Biblia como un espejo nuestra nueva identidad? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo define la Biblia como si fuera un espejo? Ya vimos que la Biblia es un espejo donde vamos a vernos en verdad como realmente somos para Dios y como Dios nos llama a vivir de acuerdo a esta nueva identidad. ¿Cómo nos define la Biblia?
como si fuera un espejo, nuestra nueva identidad. A través del capítulo 1, resumiendo, es que nos define como hijos amados, nos define como hijos amados que hemos sido adoptados legalmente, como ya vimos en la ley romana, la adopción se refiere a los derechos legales que hacía que un hijo que no había nacido biológicamente o de manera natural estuviera en la misma posición de un hijo engendrado por sus padres. Nos define como un espejo la Biblia, también como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos define como predestinados, como ya vimos, o destinados, es decir, escogidos conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios o conforme a su elección. Esta es nuestra identidad, este es el espejo, nos dice que somos hijos amados, que hemos sido adoptados legalmente, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este espejo nos muestra que hemos sido predestinados o destinados, y esto significa que hemos sido escogidos conforme a su voluntad o conforme a su elección. Él nos eligió en Cristo, como ya vimos constantemente. En el libro de los Efesios se nos habla de esta manera, en Cristo o por medio de Jesucristo. Y también nos define como aceptos o favoritos. Somos aceptos. Nos define como posesión suya. Le pertenecemos a Él. Fuimos comprados por medio de la sangre preciosa de Jesús, porque nuestras vidas estaban en las manos de Satanás. Éramos esclavos del pecado y estábamos bajo el poder de este mundo. Hemos sido redimidos y como ya vimos, la palabra redención se refiere a haber dado un pago en rescate, un pago en rescate, haber pagado por el precio para que algo que le pertenecía al dueño vuelva nuevamente a sus manos. Entonces, una vez más, este espejo nos muestra en este tratado de los Efesios que somos hijos amados, adoptados legalmente y por tanto herederos de Dios, coherederos con Cristo, predestinados o destinados o escogidos según la elección de Dios por causa de su voluntad. Somos aceptos o favoritos y nos define también como una posesión por causa de la redención. Así que el acto de la redención es un intercambio, es una transacción en términos de económicos que se refiere a recuperar algo que estaba empeñado y que ahora se ha pagado el precio para que vuelva a la posesión de su dueño original. Entonces, para ir concluyendo en este primer principio, ¿en qué consiste la palabra sentarse? ¿En qué consiste la palabra sentarse? ¿En qué consiste este principio cuando la palabra nos dice sentarse? Alguien que me ayude a identificar en el texto en qué parte dice que habla de sentarse el libro de los Efesios. Solo lo menciona básicamente dos veces y esa es la conclusión de todo lo que vimos en el capítulo 1, donde nos dice todo lo que Dios como Padre hizo para finalmente que seamos posesión suya como hijos amados y herederos. Esa es la conclusión. Todo lo que Dios hizo, como ya acabamos ahora de hacer este repaso, fue para que nosotros podamos estar sentados en los lugares celestiales. Podemos ver ahí en el capítulo 1, si tienen el texto a la mano, y nuevamente mirar este principio ahí en el verso 20, cuando está hablando aquí de paternidad espiritual. Ya vimos que por un lado identificamos la paternidad celestial de todo lo que el Padre hizo a partir del verso 1 del capítulo 1 hasta el versículo 14, donde dice que somos las arras. Él hizo que el Espíritu Santo con el que fuimos sellados, Él hizo que fuéramos sellados con el Espíritu Santo, y eso habla de una marca de pertenencia o de posesión. Ha hecho que también el Espíritu Santo, que nos ha sido dado como una marca y evidencia de que le pertenecemos al Padre, las arras también de nuestra herencia, el anticipo para que recibamos toda nuestra herencia. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el anticipo de toda nuestra herencia, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a disfrutar y a tomar nuestra herencia. Así lo dice 1:14. Entonces luego vemos que nos habla de paternidad espiritual, del versículo 15 al versículo 23.
nos habla de paternidad espiritual, es decir, después de que Dios declara todo lo que hizo como un padre, ahora viene el apóstol Pablo diciendo en el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, le dice a la iglesia de Éfeso, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que él aquí nos muestra que está orando como un padre espiritual por la iglesia, observando el fruto de la iglesia. Es un fruto de fe y de amor. Dice que él ha oído de la fe y del amor que hay en la iglesia y que por eso ora por ellos. Y ora por tres cosas básicamente: revelación y sabiduría. Ora para que eh, la iglesia sepa la esperanza de su llamado, y en tercer lugar, ora para que la supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Cristo de los muertos y que le sentó en los lugares celestiales, a él opere en nuestra vida. Aquí es como entramos en la palabra sentarse. Entonces nos muestra que por causa de la revelación y la sabiduría por la cual oramos como padres espirituales, ese es el llamado de paternidad, a orar por la iglesia para que tenga revelación y le conozca, para que entienda cuál es su llamado, que somos herencia de Dios, que le pertenecemos, que Él nos compró para hacernos suyos, y luego que también de esta manera podamos darnos cuenta de la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros y que resucitó a Cristo de los muertos, y dice sentándole a su diestra. Lo vemos en el verso 20: sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces dice que él, el Padre, sentó a Cristo. Cristo no se sentó, él sentó a Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ¿en qué consiste sentarse? Dice que él sentó a Cristo a su diestra. Y recuerden que la palabra, cuando se refiere a la diestra, a la mano derecha, está hablando de una representación de autoridad legal. Estar a la diestra significa que tiene la autoridad del Padre en los lugares celestiales. Está diciendo que cuando alguien está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, es un decreto y es el origen de esa posición, los lugares celestiales. Y en los lugares celestiales esto se hizo, esto entonces tiene un efecto poderoso en la tierra, en el universo y en toda la creación. Aquí vemos la oración del Padre espiritual, como el Padre celestial requiere una paternidad espiritual en la iglesia. Él en los cielos nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero aquí en la tierra Él tiene un llamado a nosotros como sus siervos, como pastores, para con esa paternidad espiritual hacer que la paternidad de Dios venga, haciendo que nosotros recibamos en esa paternidad y disfrutemos de identidad y de nuestra herencia y de todo lo que nos pertenece por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces ya vimos cómo dice aquí, habiendo oído de la fe y del amor que hay en la iglesia de Éfeso, él ora, y en esta versión dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que conozcan también la esperanza de su llamamiento. Aquí cuando habla de sabiduría y revelación, dice primeramente es que ora por espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcamos a Él, en un mejor conocimiento de Él. Qué importante es conocerle a Él por revelación y por la sabiduría que viene de su palabra y del Espíritu Santo. El mayor deseo de Dios es que le conozcamos a Él, que cada persona en un discipulado le conozca, tenga una relación íntima y una conexión personal con Dios. Y luego ya vimos que ora para que el corazón sea alumbrado, los ojos del corazón. Observen qué interesante, cómo dice que lo que hay en nuestro corazón nos hace ver. Nuestro corazón es esa parte donde está el Espíritu Santo y nos da la capacidad de ver lo que Dios ve. Dice que ahí están los ojos, son alumbrados los ojos de nuestro corazón para que podamos darnos cuenta del llamado que tenemos, de las riquezas de la gloria de la gloria de su herencia en los santos, que somos su herencia y que también tenemos herencia. Y finalmente ya vimos la extraordinaria grandeza de su poder, dice así en esta versión, la cual obró en Cristo, resucitándole
esta extraordinaria grandeza de su poder, obró en Cristo, le resucitó, o sea, Cristo fue resucitado por el Padre. Observen que sigue hablando de todo lo que el Padre hizo en los cielos. Y luego el Padre le sentó, ya vimos, a su diestra en los lugares celestiales, como dice aquí. Observen por qué razón, por eso regresé al texto, por qué razón dice que le sentó o sentándole, como dice en la otra versión, a su diestra, hablando de darle autoridad y poder. Jesús fue al Padre para ser aprobado en su sacrificio, llevando las marcas de la cruz y fue aprobado y por eso fue resucitado. La resurrección señala que el sacrificio de Jesús fue aprobado y por tanto eso le dio autoridad sobre todo. Se recuperó la autoridad del postrer Adán, recuperó la autoridad que el primer Adán perdió al entregarle esa autoridad para gobernar a la serpiente que lo engañó. Pero dice que la causa o el propósito es muy por encima de todo. ¿Observan? Está sentado, dice, muy por encima de todo en esta versión, de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Nos está hablando de toda la autoridad que el Señor tiene. Cuando Jesús dice en Mateo 28, 17 al 19, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, él dice, me ha sido dada. Siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, le fue dada autoridad por causa de su obra en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Observen qué interesante, qué importante, cómo la fe en Cristo es fundamental. No podemos creer más que en Cristo y en nadie más. Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que resucitó, Él fue el que fue resucitado y sentado a la diestra. Solo Él y nadie más. Y dice, para que estuviera por encima de todo poder y dominio. Está hablando de que el diablo fue despojado de la autoridad legal y el derecho legal que tenía sobre la humanidad cuando se le entregó en el huerto esa autoridad por Adán y Eva. Y dice, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este siglo, sino tiene autoridad sobre todo nombre, en el nombre que sea. Y aquí tiene que ver con enfermedades, aquí tiene que ver con maldiciones, cualquier nombre que tenga poder en contra de la humanidad. Por encima de eso y sobre eso está la autoridad que tiene el Señor Jesús, que ahora está sentado a la diestra. Y dice, y sometió todo bajo sus pies. Esto nos habla de autoridad y dominio. Nos habla que Él está sentado en el trono y a Él lo dio por cabeza. Observen, sobre todo el propósito de que Él fuera la cabeza de toda la creación y de todo, fue para que fuera sobre todo cabeza de la iglesia, porque siendo cabeza de la iglesia, nos está dando a nosotros su autoridad, porque nosotros como su cuerpo, como Él es la cabeza, le hacemos visible en la tierra. Por eso aclara la cual es su cuerpo. Si Él es la cabeza, entonces falta un cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Y dice que este cuerpo, la iglesia, es la plenitud de aquel. O sea, nosotros tenemos la plenitud como su iglesia, tenemos toda la misericordia, toda la bondad de Dios, toda su sabiduría, toda su gracia, toda la herencia, todo el poder, toda la salvación, toda la abundancia, toda la riqueza. Dice que la iglesia, que es su cuerpo, es su plenitud. ¿Dónde ha puesto Dios todo lo que Cristo obtuvo a través de su sacrificio, muerte y resurrección? ¿Dónde está todo eso? Está en su iglesia. ¡Qué poderoso! Está en su iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que a través de su iglesia, Él lo va a llenar todo. Ahí donde falta sanidad, Él lo va a llenar a través de su iglesia. Ahí donde falta abundancia y riqueza, Él lo va a llenar todo. ¿De acuerdo? Y la otra parte donde nos dice, que es la que vamos a ver también en esta sesión, es a partir del capítulo 2, en el verso 6, cuando ahí dice que ahora nosotros también nos hizo sentar. Observen ahora en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el verso 6, si tienen el texto, también lo pueden seguir directamente. Entonces, ahora está hablando de la iglesia. Ahora, después de hablar de lo que la paternidad espiritual hace para hacernos vivir con identidad, haciendo que nuestros ojos sean alumbrados con sabiduría y revelación,
haciendo que nuestro corazón sea iluminado para que veamos la herencia que tenemos y que somos la herencia del Padre. Y de la misma manera que hace que veamos el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora nos dice aquí a partir del capítulo 2, nos dice ahora que es por gracia que esto ha sucedido, que esto fue hecho a través de Jesús. No es por obras, dice aquí, para que nadie se jacte. La religión enseña que la manera de llegar a Dios es por obras. La religión enseña a las personas a hacer obras a través de las cuales creen que pueden ser justos y aprobados por Dios. Pero aquí la palabra nos habla de cómo es que esto ha sucedido. Entonces, aquí en capítulo 2, verso 1, nos habla de nuestra condición. ¿Cuál era nuestra condición cuando estábamos separados de Dios? Va a haber aquí toda una descripción de cómo Dios nos salvó en una condición en que nosotros estábamos como pecadores muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos, separados de Dios. La religión nunca pudo unir al hombre a Dios. La palabra religión del latín, la palabra latina religare significa volver a ligar. Entonces el intento humano a través de la religión es volverse a unir a Dios por sí mismo, por su cuenta y con sus obras y con su propia filosofía. Aquí dice la verdad. La verdad es que Él nos dio vida, no religión. Él nos dio vida. Lo que necesitan los muertos es vida. Lo que alguien separado del Padre necesita es volver a conectarse a través de la vida de Dios mismo. La palabra vida se traduce de la palabra griega zoe, que se refiere a la vida de Dios mismo. El Dios mismo vino para darse a sí mismo a nosotros. Él no nos dio una religión, Él se dio a sí mismo. Él nos dio vida, dice a nosotros. A vosotros que estabais muertos, estábamos, ya no estamos. Estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué estábamos separados? Por causa de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Estábamos bajo un dominio e influencia de este mundo. La palabra para el mundo en el griego es cosmos, de ahí viene la palabra cosmético. Se refiere a la apariencia. Este mundo es una apariencia que engaña a la humanidad haciéndole creer que lo que ve es lo único que existe. Pero eso, en esa condición estábamos. Fíjate, ahora empieza ya a hablar de andar. Empieza a hablar de estar sentado y empieza a hablar de andar. Dice que nosotros andábamos o vivíamos en otro tiempo de acuerdo a la influencia de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí nos dice que el mundo que ha hecho del diablo su Dios, es el príncipe de la potestad del aire, es el que gobierna la atmósfera espiritual del mundo. El mundo está separado de Dios. Cuando habla del mundo, está hablando de la humanidad separada de Dios en tinieblas por causa de un príncipe que tenía el derecho legal y ahorita está usurpando ese derecho legal. Por eso nuestro llamado como iglesia es a afirmar la victoria del Señor Jesús y es hacer válido el derecho legal que tenemos por causa de Jesús para que los cielos gobiernen la tierra, porque este mundo estaba conforme al príncipe, gobernado por este príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu, dice que opera en los hijos de desobediencia. Aquí entendemos la naturaleza de la incredulidad y la rebelión del hombre. ¿De dónde viene la naturaleza de rebelión e incredulidad del hombre? Aquí dice que es por un espíritu, es este espíritu que opera, está operando, está haciendo un trabajo, haciendo que la humanidad desobedezca y se rebele en contra de Dios y viva con incredulidad. En cierto modo, los problemas de incredulidad y de dudas que tenemos y de cuestionamiento que tenemos hacia Dios es porque estamos permitiendo que opere este espíritu que nos hace estar en tinieblas y nos cierra los ojos a la realidad que ahora tenemos en Cristo. Dice, entre los cuales también todos vosotros, todos, sin distinción, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios.
Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. No solo de la carne y de la mente. Está diciendo que el problema que hay en la carne es porque en la mente hay tinieblas, en la mente hay ignorancia y desconocimiento de Dios. Y cuando eso sucede, hay separación y entonces la mente es gobernada por los deseos de la carne. El amor al dinero, la avaricia, la codicia, los afanes de este mundo, los placeres de este mundo, como dice también en la primera de Juan capítulo 1, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza hijos de ira, hablando de que el hombre estaba bajo juicio y condenación por causa de esa separación, lo mismo que los demás, todos en la misma condición espiritual de debacle. Pero Dios que es rico en misericordia, aquí está, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor, no por causa de nuestras virtudes, no por causa de nuestra religiosidad, no por causa de que nosotros sí somos buenos y no somos como los demás. De ninguna manera dice, pero Dios que es rico en misericordia, la palabra misericordia se refiere a hacer bien a los que hacen mal. En la Biblia, misericordia es hacer bien a los que hacen mal. Lo justo es que el que hace mal recibiera las consecuencias de su maldad. Pero como Dios es rico en misericordia, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos hizo bien. Por causa del gran amor con que nos amó, aquí nos dice la causa. Y es por causa del gran amor con que nos amó, no porque hubiera virtud en nosotros, no porque vio diferencia en nosotros, no hay diferencia. Todos estábamos en la misma condición de estar separados y arruinados y camino a ser condenados. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, una vez más lo vuelve a reiterar, aunque estábamos muertos, nos dio vida, otra vez nos dio vida, otra vez nos dio Zoé, nos dio la vida de Dios mismo, juntamente con Cristo. O sea que al ser unidos a Cristo, al haber creído y confesado, es que dice que estamos junto con Cristo. Al haber creído, estamos en Cristo y estamos con Cristo. Y aquí aclara, entre paréntesis, dice, por gracia han sido salvados. Entonces nos dice nuevamente que es por su gracia, no por nosotros, es por Él, por su gran amor con que nos amó, por causa de Jesús, por causa del sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, dice, por gracia habéis sido salvados, no por causa de una religión, no, es por gracia. Y dice, y con Él, con Cristo nos resucitó. Al ser unidos a la muerte de Jesús en el acto del bautismo, recibimos la convicción de que también resucitaremos con Él. Por eso es que la fe tiene que expresarse en hechos, no solo en que yo pienso. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó. Observen cómo ahora, una vez que hemos sido nacido de nuevo, hemos sido unidos a Cristo, fuimos juzgados con Cristo, tenemos derecho legal a ser resucitados. Dice que nos resucitó. Esto no ha ocurrido todavía, esto va a ocurrir en el futuro. La resurrección tiene que ver con que un cuerpo mortal, un cuerpo corrompido, un cuerpo que no puede estar en la eternidad con Dios, en el reino del milenio, será resucitado. Pero Él lo dice en tiempo pasado como algo ya hecho y consumado, porque la resurrección que viene en el futuro es un decreto celestial por causa de Cristo, porque por gracia hemos sido salvados. Todo el que tiene a Cristo y ha nacido de nuevo, legalmente y espiritualmente, va a ser resucitado. Eso no depende de nada más que de haber recibido a Jesús y nacer de nuevo. Por eso es que el llamado de Dios es a nacer de nuevo. Por eso se le dijo a Nicodemo en Juan 3, necesitas nacer del agua y del espíritu para ver el reino, para percibir el reino y conocerme a mí, le estaba diciendo Jesús, para que en verdad veas quién soy yo y veas que yo soy el reino, necesitas nacer de nuevo. Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¡Wow! Esto está muy poderoso. Nos habla del propósito. Nos dice que la razón que nos hizo sentar en los lugares celestiales, lo cual es un decreto definitivo, permanente,
Es una posición espiritual que nos pone por encima de todo poder de las tinieblas, de todo poder de Satanás, para aplastar a Satanás por causa de Jesús. Dice que es a fin de, habla de propósito. La finalidad de reinar con Cristo es a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. O sea que lo que ahorita estamos viviendo va a tener un efecto eterno y en los siglos venideros vamos a manifestar todas las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dice que esto es por causa de su bondad para con nosotros, su bondad para con nosotros. Y otra vez dice, porque por gracia habéis sido salvados, otra vez por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni siquiera la fe es un mérito personal. Nos dice que una vez que tú entiendes que la salvación no es un regalo, eso te hace tener fe. Cuando alguien nos ofrece un regalo, solo tenemos una decisión, una elección, o lo recibimos o lo rechazamos. Esa es la responsabilidad que hoy en día tiene toda persona al oír del Evangelio. Todas las personas tendrán la libertad de recibir o de rechazar. Por eso Juan 1 dice, Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, o sea que hay que recibirle, y para recibirle hay que conocerle. Y al conocerle entendemos que es por gracia, que es por lo que Cristo hizo en la cruz, a través de su sacrificio, muerte y resurrección, nos ha dado la salvación, el derecho legal de reconciliarnos, de ser perdonados y de ser conectados otra vez al amor del Padre. Salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, la fe no es de ustedes, la fe viene cuando tú ves la gracia, cuando alguien te da algo, tú puedes recibirlo, pero también lo puedes rehusar, lo puedes rechazar. Dios no va a obligar a nadie a que reciba algo. Por eso es que la salvación es por fe, porque tú tienes que elegir. Dios no te va a hacer que tú elijas. Ya vean todo lo que Él hizo, para que ahora nosotros podamos ser libres, podamos elegir con libertad su salvación, pero también podemos rehusarla. Una persona la puede rehusar. Venir a la iglesia no es garantía de que esto te suceda. No, esto es personal. Tú puedes estar en la iglesia toda tu vida y no haber entendido y recibido esta revelación. Dice, es don de Dios, es un regalo de Dios la fe. La fe aquí nos dice que la fe de Dios es un don de Dios, porque esta es la fe de Dios que viene cuando yo entiendo que esto me lo está dando Él, me lo ha dado. Me ha dado la vida que está en Cristo y yo la recibo creyendo todo esto y entonces ahora viene la fe que me hace recibir algo que me ha sido dado. Dice, no por obras una vez más, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta orgulloso de haber sido él el que tuvo los méritos para que Dios le salvara. Y ahora nuevamente nos habla de andar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Somos hechura suya, dice. La palabra hechura se traduce de la palabra griega noema, de ahí viene la palabra poema. Así que dice que somos el poema de Dios. Quiere decir que nuestra vida va a declarar la obra maravillosa y hermosa que Dios ha hecho en nosotros como un poema, algo que produce armonía, algo que tiene rima y que tiene belleza, que habla con belleza. Somos hechura suya, creados en Cristo, no por una religión, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por segunda vez empieza a decir para que anduviéramos en ella. La palabra griega para andar es paté, como pata, pero paté en griego, como paté en griego. Bien, entonces, para regresar nuevamente al principio que estaba compartiendo con ustedes de sentarse. ¿En qué consiste sentarse? Y vamos aquí a entender en conclusión en qué consiste sentarse. Lo primero en que consiste sentarse es que entendamos que sentarse significa reinar. Sentarse en la Biblia es reinar. Sentarse no es pasivo en la vida cristiana. Sentarse no es ser contemplativo en la vida cristiana. Sentarse no es ser un espectador.
Sentarse no es ser un oidor olvidadizo. Sentarse habla de alguien que vive con identidad, que sabe quién es y por tanto está reinando con Cristo, porque dice que también la iglesia se le hizo sentar en el verso capítulo 2 como leímos verso 6 dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El Padre puso a Cristo a su diestra y lo hizo sentar para que nosotros como su iglesia estemos sentados con Él, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Donde está la cabeza, ahí está el cuerpo. La cabeza gobierna, la cabeza manda, la cabeza dirige. Donde está la cabeza, ahí está el cuerpo. Esto es identidad. Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Entonces nuestro llamado es a reinar y gobernar, no de la tierra hacia el cielo, sino del cielo a la tierra. Por eso el Señor dijo que cuando entregó las llaves del reino, dice, para que todo lo que aten y desaten en la tierra sea atado y desatado en los cielos. Estamos sentados en los cielos para gobernar en la tierra. Entonces, estamos sentados en la tierra, pero en realidad estamos gobernando en los cielos. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Está hablando del efecto que tuvo la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en el pasado nos hará reinar a partir de su muerte en el futuro hasta el día de hoy y hasta que Él venga. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, por uno solo, Jesucristo, nadie más que Él. Por uno solo reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿En qué consiste el principio de sentarse, reinar y gobernar? Y esto significa que si vamos a reinar y gobernar, tenemos que usar las llaves del reino. Tenemos que decretar la voluntad de Dios a través de declarar su palabra cuando nosotros oramos, de dar comandos, de hablar con comandos, de hablar órdenes. ¿En qué más consiste sentarse? Que los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Reposo, la palabra sentarse significa descansar, descanso, pero no el descanso de ser pasivo, no el descanso de ser apático, no es el descanso de no hacer nada. Se refiere a sentarse a descansar en lo que ha sido hecho. Estamos sostenidos en este reposo por la obra de Cristo. Todo lo que Él hizo nos hizo descansar. No tenemos que hacer nada para salvarnos. No tenemos que hacer algo para ser santos y sin mancha. Él ya nos hizo santos y sin mancha. Lo que tenemos que hacer es vernos en ese espejo y vivir con identidad. Y a pesar de los errores y las fallas que todavía cometamos, podemos confesar para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos lave de toda maldad y conservar de esa manera una conciencia buena que nos mantenga con identidad. La conciencia hace que vivamos con identidad. Por eso es tan importante mantenernos bajo la sangre de Cristo. Entonces dice una vez más, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Está hablando de que los que hemos creído entramos en un reposo. Y hablando de lo que ocurrió a Israel en el desierto, dice, de ese reposo del cual le habló a Israel, que le hizo jurar que en su ira el pueblo de Israel no entraría en su reposo por causa de su incredulidad y de su desobediencia. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas. Voy a hacer un alto aquí, un momento a detenerme para ver si la pastora Erika nos quiere comentar o alguno de ustedes quiere comentar o hacer alguna pregunta. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Han podido seguirme o voy muy rápido? Muevan su dedito, lo que diga su dedito. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces continuamos, Eri. ¿No tienes por ahí algún comentario? Ah, no la vi aquí. No, todo bien. Todo bien, ok. Quiero detenerme por si acaso, porque me sigo, me sigo. Está poderoso esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Está muy poderoso. Ujú. Entonces, observen nuevamente acá.
Entonces, ¿en qué consiste sentarse? En reinar y gobernar y en el descanso que viene de la fe. Ahora, vamos a ver en pantalla cómo nos dice Hebreos capítulo 4. Chequen Hebreos 4, qué poderoso está lo que nos dice. A ver si pueden aquí seguirme, aquí en el texto de Hebreos 4. Ahí lo pueden ver en pantalla, en la versión en YouVersion. Sí, pastor. ¿Sí se ve? Ok. Fíjense cómo dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Observa lo que está diciendo. eh, la preocupación de que alguien no esté alcanzando o no esté entrando al reposo como le ocurrió al pueblo de Israel. Entonces dice, tengamos temor, es decir, tengamos reverencia, respeto y tomemos autoridad de Dios cuando Él habla, porque está diciendo, permaneciendo, no sea que permaneciendo aún la promesa, nos está diciendo que hay una promesa que permanece hasta el día de hoy, y es la promesa de entrar en su reposo, de entrar en su descanso. Dice, no sea que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Está hablando del conflicto de que estemos viviendo de tal manera que parezca que no hemos alcanzado o no hemos entrado en el reposo. Así que el deseo de Dios y su voluntad es que no parezca que no hemos alcanzado el reposo, sino que entremos en su reposo. Dice, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado esta buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel que andaba en el desierto cuando salió de Egipto e iba a la tierra que Dios les prometió y que no llegaron por causa de que ellos desobedecieron con incredulidad. La incredulidad y la desobediencia hace que nosotros no entremos en el reposo y por tanto nos levantemos en vez de estar sentados. Cuando pensamos que lo que tenemos que hacer es levantarnos, en vez de estar sentados, hemos elegido actuar por nuestra cuenta y hacer a Dios a un lado. Tenemos que aprender a andar sentados, como cuando nos subimos a un auto. Es el mejor ejemplo. ¿Cómo es posible que yo pueda avanzar sentado? Súbete a un auto y te vas a dar cuenta que avanzas mucho más, no te cansas nunca porque estás sentado, estás en un vehículo a través del cual tú te estás moviendo sin ningún esfuerzo. La religión todo el tiempo está llamando a hacer obras y a hacer esfuerzos, pero en la gracia Dios quiere que nosotros vivamos con identidad de hijos amados y herederos, moviéndonos hacia adelante y a toda velocidad, eh, sentados, disfrutando de lo que ya se hizo. Entrar al reposo significa que yo estoy disfrutando y puedo tener paz de que ya ha sido hecho a mi favor. Entonces quiero que consideren la petición por la cual les encargué que oraran esta semana, esa petición tan importante para que tú definiste, para que tú te mantengas creyendo y entres en el descanso, que no te perturbes porque en las circunstancias aparentemente no haya respuesta. No te perturbes por eso, lo importante es que tú permanezcas en su reposo, que no te levantes a hacer algo, sino que permanezcas sentado disfrutando de lo que ya se hizo. Muévete de acuerdo a lo que ya se hizo. Eso es fe. La fe nos hace vivir y actuar de acuerdo a lo que ya se hizo. Entonces por eso dice aquí, pero no les aprovechó el oír la palabra. Observa de los oidores olvidadizos comenzaron con Israel, como ellos no les aprovechó, dice la palabra, por no ir acompañada de fe. Estos son los filtros de los que yo he estado hablando, que cuando nosotros tenemos prejuicios, reservas, dudas, estamos filtrando lo que Dios está hablando. No estamos oyendo lo que dice un libro cualquiera, estamos oyendo lo que Dios mismo está hablando. Cualquier cosa que diga y no te parezca, más bien habla de que nuestra mente entra en conflicto con Dios, porque nuestra mente necesita conectarse con Dios para poder entender a Dios y dejar de cuestionar y tener dudas, que fue lo que le pasó a Israel. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que podemos oír y no tener fe.
hacerlo sin fe. Pero dice, los que hemos creído, que es lo que les leí hace un momentito antes, los que hemos creído entramos en el reposo. De eso se trata, de entrar en el reposo. Y entonces, de la manera en que Dios dijo, le dijo a Israel, por tanto juré en mi ira, Israel no entrarán en mi reposo. Habla de ese reposo en el que ellos no entraron. Ese reposo era la tierra prometida. La tierra prometida representa a Jesús. Entrar en el reposo es vivir en una nueva dimensión espiritual, en una nueva realidad. Estar en Cristo es vivir en abundancia, en riqueza, en sanidad, en poder, en salvación, en libertad, en rescate. Tenemos que aprender a vivir en Cristo. Tenemos que aprender a estar sentados, descansando de nuestras obras y confiando en lo que el Señor ya hizo. Muy bien, Marianita, aunque las obras suyas estaban acabadas, nos aclara cómo él descansó. Él descansó, dice que Génesis 2:3 dice que él descansó al séptimo día. Él terminó sus obras y descansó. No hay nada más que él tenga que hacer. Todo lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Cristo nos fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí les dice, no entrarán en mi reposo, pueblo de Israel. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, está hablando en Hebreos a judíos cristianos. Por eso es Hebreos esta carta dirigida a judíos enseñados en la ley, y les está diciendo, el pueblo de Israel en el desierto, sus padres no entraron al reposo. Ustedes ahora bajo el nuevo pacto entren al reposo. Se les anunció la buena nueva. No entraron por causa de qué, dice, de desobediencia. O sea que cuando nosotros no vivimos en la gracia, no disfrutamos de lo que Dios nos dio, estamos en un acto de desobediencia. Cuando queremos hacer por nosotros mismos las cosas, estamos en desobediencia porque no estamos creyendo. Aquí vemos que desobediencia es incredulidad. Cuando alguien no cree, Dios dice que es desobediente. No solo es alguien que tiene su propio concepto, no, su incredulidad para Dios es un acto de desobediencia. Así que determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Sí, Marianita, adelante, hija. Estamos Ay, llegando a gracias, conclusión. Sí, gracias, pastor. Es que tengo una pregunta. Ahí sí, en el versículo 2 de Hebreos 4:2, cuando dice como que no les aprovechó el oír la palabra, tengo una duda, porque, o sea, lo que yo entiendo es que no recibieron o no escucharon con fe la palabra. ¿Estoy en lo correcto? sí, Entonces, o sea, cómo funciona? Porque yo lo que entiendo aquí es que la indicación que está dando es como la actitud que debemos tener al escuchar la palabra es una actitud de fe. Mi pregunta es, correcto, ¿qué pasa? O sea, como dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra, mi duda exacto, es, ¿cómo pasa eso? O sea, porque yo creo que a veces no tenemos una actitud de fe y la fe viene a nosotros cuando escuchamos la palabra. correcto. Pero, o sea, es lo que me causa duda. No sé si di mi pregunta a entender. Sí, 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 yo sí te entendí. Y es que es un tema muy interesante el que estás tú tratando aquí, porque ese es el conflicto que vivimos constantemente en la vida espiritual, hija. O sea, que podemos estar oyendo la palabra y no creer. Entonces, está hablando de una actitud tal como tú lo dijiste. O sea, cuando yo tengo temor de Dios, como vimos en el verso 1, dice, tener temor es que Dios me está hablando, ¿eh? O sea, está predicando el pastor o la pastora, pero hey, eso no es mi asunto. El que está hablando es Dios, no es mi concepto, ahí está en la palabra. Entonces, mi autoridad como un siervo de Dios y como predicador y pastor está en que yo pongo la palabra. Porque si yo no tomo la palabra cuando predico, no tengo autoridad. Mi autoridad viene de tomar la palabra porque cuando yo tomo la palabra, ya no soy yo el que está diciéndoles las cosas. Ya no es mi punto de vista, es lo que Dios está hablando. Y es a través nuestro que Él declara la palabra. Entonces, es una actitud, como bien dices.
Eh, Así que se trata de que el temor, cuando nosotros tenemos reverencia en la presencia de Dios, mira, nos sometemos, porque les he dado mi testimonio personal a lo largo de los años. O sea, yo soy economista, pero sobre todo era un intelectual y un activista político lleno de soberbia y orgullo intelectual. ¿Cómo Dios pudo cambiar la mente de alguien así, incrédulo, rebelde y ateo? ¿Cómo Dios pudo hacer eso en la vida de un? Entonces, es una obra del Espíritu Santo. Por eso es que la intercesión es el medio a través del cual Dios hace que eso suceda en la vida de una persona. Así que, bien, eh, este es el conflicto que vivimos y entonces, cuando tú conoces a Dios, que fue lo que a mí me pasó, se derrumbó el orgullo, la arrogancia y la soberbia intelectual. Para otros sería religiosa. ¿Cuál era el conflicto de los fariseos? No, es que somos hijos de Abraham. No, yo soy de esta religión, a mí no me muevan. Yo estoy aquí. Ese es el orgullo de la mente. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que hacer? Ser humildes. Si estamos en la presencia, si tú entiendes que es la presencia de Dios y la conoces, mira, así te vas a cuadrar. Sí, jefe. No, jefe. Sí, jefe. Entonces, esto viene de haber conocido a Dios, tener conexión y estar en su presencia. Ah, luego viene el siguiente conflicto y es, ok, yo ya tengo la fe, estoy creyéndole, pero las circunstancias están en contra de lo que yo estoy creyendo, como cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Después de que tenemos la fe y hemos creído, el Señor nos lleva a la barca, nos hace pasar del otro lado y lleva que nuestra fe sea perfeccionada y a través de nuestra fe se manifieste. Entonces, ahí estamos en la barca en medio de este mundo oscuro, como le pasó a los discípulos, amenazados por este mundo, amenazados por ese mar embravecido. El mar en la Biblia representa a las naciones, que son una amenaza para la humanidad. Y entonces ahí estamos nosotros y el Señor dice, ven. Y entonces yo le creo, tengo la fe y pongo mi pie fuera de la barca y empiezo a caminar sobre las aguas. Eso es el siguiente conflicto. Entonces, empiezo a caminar sobre las aguas, pero viendo el fuerte viento, ¿recuerdan qué dice? Viendo el fuerte viento, Pedro dice, comenzó a hundirse. Tuvo temor y comenzó a hundirse. Se dividió, merinao, dividirse. Su atención se dividió. Entonces, lo que viene ahora es que mantengamos nuestra atención y estemos concentrados en lo que Dios dice. Yo te voy a dejar un ejercicio esta semana y a ver, haz la prueba. Pon, que es algo que yo hago constantemente, pon tu televisión o pon una pantalla delante de ti viendo una cosa que te interesa y usa tu teléfono para ver otra cosa, otra información al mismo tiempo. Quiero que tú estés escuchando dos voces al mismo tiempo. No se trata de quién habla más fuerte, ¿eh? Puede ser que una voz que no se oye tan fuerte, tú te mantengas atento y te desvíes tu atención. Capta tu atención, algo. Por eso en el huerto, ¿qué hizo la serpiente? Atrajo a la mujer con la pregunta, con que Dios les ha dicho que no pueden comer del fruto de estos árboles, captó su atención, le habló de Dios. No todo el que habla de Dios está hablando de Dios. La serpiente habló de Dios, pero habló de Dios para ir en contra de Dios. Habló de Dios para negar lo que Dios decía. ¿Qué es lo que hace la religión? Te habla de Dios, pero niega lo que Dios dice en la Biblia. Entonces dicen, bueno, ¿creemos en la Biblia o creemos en lo que dice una iglesia? No, señor, en lo que dice la Biblia. Que ese fue el engaño de la serpiente, captó la atención de la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, si tú haces esto que te digo, tienes dos dispositivos, date cuenta qué capta tu atención, qué capta tu oído. ¿Cómo puedes? No puedes estar viendo al mismo tiempo dos cosas. Si te divides, vas a acabar poniendo tu atención solo en una cosa. Observa y haz ese ejercicio. Y observa qué fue lo que captó tu atención, que se oía más fuerte o qué era lo que estaba diciendo alguno de los dos dispositivos. Entonces, el conflicto que Marianita aquí nos comenta consiste en que nosotros aprendamos a desarrollar la habilidad de concentrar nuestra atención en lo que Dios está diciendo. Yo he concentrado mi atención ya por años en la palabra de profecía, año de cosecha grande de bendición. Estoy haciendo lo que hizo Jacob cuando el ángel le apareció en sueños y le dijo cómo enriquecerse
con un tipo abusivo y tramposo como Labán. Y el ángel le dijo, ve, en sueños le mostró, ve, lleva al abrevadero a tus ovejas de color blanco, pon ahí unas varas, talla las varas, quítales la corteza, ponlos ahí en el arroyo donde abrevan las ovejas y vas a ver cómo ellas cambian su genética y cambian su color. El acuerdo de Jacob con Labán era que las ovejas negras, rayadas, manchadas, serían de Jacob, pero Jacob tenía solamente un rebaño de ovejas blancas. ¿Cómo sería posible que él pudiera tener ovejas de ese color para tener su propio rebaño? Pues eso fue lo que pasó, porque él puso su atención y comenzó a visualizar. Fíjate que estaba viendo alguna entrevista, me pareció interesante, de Hugo Sánchez, ahorita con el Mundial de Fútbol, con el Chicharito. Chicharito comenzó un podcast y está entrevistando hacia personas destacadas en el deporte. Invitó a Hugo Sánchez. ¿Y qué creen que le dijo Hugo Sánchez? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo le has hecho para lograr todo lo que has logrado? Y Hugo Sánchez dijo, es que yo visualizo, aprendí a visualizar. Yo visualizaba y veía lo que iba a suceder y eso sucedía. Entonces, qué tremendo. Nuestra atención visualiza. ¿Qué visualizamos? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad. El Espíritu Santo está aquí contigo para ayudarte a mantener tu atención atento a lo que Él está diciendo, porque ese es tu espejo. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué significa eso? Que todo va en contra de mí, las cosas se empeoran, las cosas se ponen en contra de mí, pero yo puedo elegir cómo es esa realidad. Y si yo veo que todo es para bien, significa que en medio de las dificultades, de los retrasos, de las demoras, yo puedo creer que Dios está armando todo para bendecirme a mí. Yo elijo que ese sea el proceso en el cual Dios me va a bendecir o sea el proceso en el cual yo voy a perder. Tú eliges. Entonces tenemos que aprender a conectarnos con el Espíritu Santo para mantener nuestra atención y seguir caminando sobre las aguas. Así que, discipulado, esta semana vamos a caminar sobre las aguas. Vamos a caminar, sigue creyendo, no te canses de hacer el bien. A su tiempo cosecharemos. Así que no te canses, sigue creyendo, aférrate. Entre más demore algo, entre más pase el tiempo, entre más parezca todo complicarse, tú elige creer, siéntate con Cristo, toma ese lugar que Dios te ha asignado, descansa, descansa, deja que Dios se manifieste a través de tu fe. Tú lo estás creyendo, Él se va a manifestar. Sigue creyendo por tu familia. He oído de casos de familias donde todo está terrible, está cada vez peor. Yo quiero animarte que sigas creyendo por tu familia, no depende de ellos. La salvación es disruptiva, totalmente disruptiva. Es decir, no es que ellos estén haciendo algo para que veamos que van a creer en Cristo. No, es disruptivo. El día que Dios los alcance, ellos van a creer. Va a ser totalmente disruptivo la salvación. Nunca es un proceso gradual. Cuando Dios se manifiesta y lo conocemos, venimos a salvación y eso sucede. Sigan creyendo entonces. Y sigan creyendo por esta palabra, cosecha grande de bendición. Ahí está mi atención y no le bajo. Estoy esperando en Dios. Y aunque el tiempo ha pasado, le creo con todo mi corazón, porque Él me dio una palabra como se la dio a Natanael. Y le dijo a Natanael, te digo que verás los cielos abiertos y al Hijo de Dios bajando y a los ángeles de Dios, más bien verás al Hijo del Hombre y a los ángeles que bajan y suben, ángeles que van y vienen haciendo que se obedezca la voluntad de Dios, haciendo que las circunstancias cambien a favor de sus amados y escogidos. Muy bien, Pastor Erika, pues yo aquí ya ya te dejo el tiempo para concluir la sesión. Muy bien, muchas gracias, qué padre. Oye, ¿hay algo que quieres dejar como para la semana? Sí. Adelante. Gracias por recordarme esta oportunidad. Sí, me gustaría encargarles que por favor esta semana continuemos declarando, llamando a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:14 al 16, anótenlo. Romanos 4:14 al 16, como Abraham dice que creyó esperanza contra esperanza.
esperanza contra esperanza, cómo él estaba creyendo, esperanzado que Dios iba a hacer lo que le había dicho. Y dice, en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces quiero encargarles que activen su fe esta semana usando las llaves. Eso significa declarando el comando, háblenle a la montaña, háblenle al obstáculo, háblenle a lo que está obstaculizando su camino. En la petición que definimos la semana pasada, estamos hablando de cómo nuestra fe puede hacer que se produzca una respuesta poderosa y sobrenatural. Ok, Así que quiero pedirles que tengan expectación por eso y que vayan al siguiente nivel. Si tú no oraste esta semana, hazlo por favor. Si ya has estado orando, vete al siguiente nivel usando las llaves del reino. ¿Ok? Reordenarse con una conexión a tope, reordenar nuestra vida significa que mantengamos la prioridad de estar en intimidad con Dios, de estar llenos del Espíritu Santo, de estar aquí diligentes con nuestro discipulado. Revise nuevamente la sesión de esta sesión y las anteriores, métanse a fondo en la palabra, ¿ok? Y declaren este comando. Cuando hablamos de este comando, estoy hablando de tu petición. ¿Cuál es tu petición? Esto que aún no se ve, es tu petición. Esta petición tú la puedes mencionar. Esto que no veo todavía, Señor. Tener un auto nuevo, una camioneta nueva. Esto que no veo aún, lo puedo ver, lo veo. Esto que no se ve aún, lo veo, lo llamo, lo acepto como mío y te doy gracias, con acción de gracias esta semana, viviendo en el deseo con petición. Esto que aún no se ve es tu petición, es aquello que tú quieres, de lo cual tú quieres respuesta de parte de Dios. Y me gustaría, ok. amor, que tú oraras aquí por el discipulado en general, por estas peticiones personales que tienen. Tomar un momento, me gustaría que oraras tú, porque yo ya estuve ya enseñando mucho tiempo aquí. Y como vimos este otro principio, aprende a reconocer la respuesta de Dios. Estate expectante, mantén tu capacidad de asombro para que tú veas esa pequeña nube como Elías, que habla de que la lluvia y el tormentón viene. Parece una pequeña nube, pero viene un tormentón de bendición, cayendo la bendición y lloviendo sobre tu milpita. Ok, muy bien. Me gustaría como ah, proponerles que establezcan un horario como una y se pongan una alarma en su celular. Yo hago eso constantemente y me funciona muy bien a una hora donde específicamente oren por su petición. Entonces te suena la alarma y entonces tú dices, dejas de hacer lo que estás haciendo y te enfocas a tu petición. Señor, yo hoy veo esto. Gracias porque está hecho en mi vida y yo lo recibo, lo creo y entonces todos los días estaría padrísimo que se pongan ahí esta alarmita y puedan orar específicamente. ¿Va? ¿Está bien? Y vamos a checar cómo Dios va a estar obrando muy padre. Y vamos a orar. Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias porque estamos seguros que tú nos estás hablando, Señor, de identidad, de creer y crear, Señor, una nueva realidad conforme a tus promesas. Señor, hoy salimos de toda limitación en nuestra mente y en nuestro corazón a lo que tenemos, Señor. Y hoy creemos que nada es imposible para los que creen. Y creemos que está hecho por nosotros y para nosotros, en el nombre de Jesús. Está hecho, está Amén. hecho, está hecho. Y amén. Les bendecimos, Vania y Omi, recíbanlo y manténganlo, manténganlo. Les bendecimos, Alex y Charis, recíbanlo y sostengan en su mano lo que ustedes, la respuesta que quieren de Dios. Te bendecimos, Polet, y también Alejandro. Te bendecimos, Marianita. Te bendecimos, Ana Mari, Sandra, Magdiel, y a todos los que online nos seguirán en esta sesión el día de mañana. Les declaramos que está hecho, que camina sobre las aguas y que el Señor te ha dado la victoria y Él se va a engrandecer a través de tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Gol! Y que gane México el jueves.
Así que pónganle su petición de oración, que el jueves están en México. Así. Muy bien, a todos familia, que estén muy bien, descansen, pasen buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Que descansen. Igualmente. Feliz precumpleaños, pastora. Gracias. Felicidades, Pastora Erika. Eh. Gracias a todos.